Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy estamos a domingo 30 de noviembre, se acabó el año, grabando el programa de hoy, que saben, saldrá a su hora habitual, 3 de la tarde, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar en su cuarto año. Y recuerden que este es un espacio que se pensó hace 4 años por allá por la Radio Estéreo Universidad, por allá anduviste tú. En esos pininos, Samuel, cuando iniciaba esta propuesta que me la inventé, que sí, y que luego en el camino se sumó el hermano mayor, Sebaldo Inahuinapi, que estará por retornar ciertamente, creo que en el 26. Este año estuvo complicado en temas familiares, ya lo he platicado acá, y compromisos profesionales también que tenía que lidiar. Y luego en el camino se sumó esta propuesta de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo a el nodo de Claxo y Panamá de mi grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales Artes Globales, que estamos ahora en diciembre, pues terminando, en mi caso, un segundo periodo con este grupo de trabajo que estuvo del 19 al 23, después del 23 al 25, pero ya tenían un periodo anterior en el que no participé y bueno, ahorita nos encontramos en la formulación de la propuesta para un cuarto, una continuación de esto que estamos haciendo interesante desde los cuatro ejes de, el GT al que les hago mención, que es un eje de transdisciplinariedad desde los territorios y los pueblos, bueno, el eje uno al cual yo pertenezco y en el cual está escrito el programa Pregonando Ideas, que atiende esos reconocimientos y esos sentisaberes de esos otros, esas otras, desde los pueblos, desde los territorios. Luego tenemos un eje de feminismos. Que sin duda alguna, si hablamos de emancipaciones, no puede faltar un eje de feminismo en nuestro eje 2 en el que no he estado, pero la verdad que para este periodo no he estado, digamos, técnicamente hablando, pero que sí he estado en todas las formulaciones y en las tareas que desde nuestro GT se ha planteado internamente e inter-GTs. Incluso tuve la oportunidad de ser designada de mi GT en ese trabajo que por más de 2 años estuvimos Intergetes, elaborando un protocolo, por primera vez un protocolo para la atención de los temas de violencia de género y de violencia contra la mujer en los ámbitos académicos de Claxo, es decir, de todas las instituciones miembros de Claxo que será un protocolo como fue aprobado ahora en junio de este año 2025 en la conferencia de Claxo en Bogotá. Ahí estuvimos presentando ese protocolo que trabajamos durante 2 años, varios interGTs, entre esos al que yo pertenezco, y las distintas, los distintos miembros, instituciones que son no solamente academias, es decir, universidades, sino también institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales. Todas y todos asumimos el compromiso de empezar a implementar ese protocolo a partir del 2026, pues con los grupos de trabajo que salgan seleccionados, ¿no? Para el siguiente periodo 26-28. Entonces, la verdad que eso me comprometió aquí ahora que estamos en la propuesta de el cuarto periodo de este grupo de trabajo. Hay muchos grupos de trabajo que tienen 5, 6, 7 periodos, dependen la productividad. Eso se pondera a la hora de la elección de las propuestas para el siguiente periodo y sin duda este grupo de trabajo será considerado pues por toda la producción que tuvimos, entre esas nuestra participación activa y directa en ese primer protocolo contra la violencia a la mujer en la academia, inédito en el ámbito de Claxo y que nos proponemos llevarlo a otros ámbitos académicos, entre esos nuestras universidades. Así que enhorabuena porque tremendo cierre este año 2025 con esa propuesta colectiva. Y también se propuso en este año 2025, por fin en Claxo, por fin digo, disculpen, se venía pensando hace mucho tiempo en que el tema de transversalizar
el estudio, el análisis y por supuesto todo lo que implica la cosmovisión de los pueblos indígenas en el mundo académico tuviese su espacio de participación en Claxo, de la forma deliberativa, de la forma participativa y amplia como corresponde en este año 2025 antes de salir del cargo la compañera Karina Battiani. Eso ya era un sueño, un viejo sueño y se cumplió. Se creó un espacio permanente para el estudio y análisis de la situación y las realidades de nuestros pueblos indígenas en la Vía Yala. Enhorabuena por ese salto cualitativo a nivel de la academia en nuestra región latinoamericana. Y hombre, tengo que decirlo porque tenemos que congratularnos en esa primera elección para presidir y coordinar ese esfuerzo de los pueblos indígenas a través de Claxo, pues una compañera del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá fue electa para ese primer periodo de la historia de Claxo, que es nuestra compañera Taira Stanley, y que ha hecho un trabajo fenomenal desde que se creó ese espacio de pueblos indígenas a inicios del año 2025 y que ahora que estarán presentando el cierre de su primer año, la verdad que sendas experiencias y aportes estará dando esa coordinación de nuestra compañera Taira Stanley. Entonces, nada, comienzo por allí porque se acaba el año, Samuel, y hoy tenemos un programa especial contigo. Decidí que fuera contigo, así como comienzo los años, yo voy terminando los años contigo. ¿Te has dado cuenta, Samuel? Ya está institucionalizado este asunto. Y hoy vamos a hablar de mañana. Mañana, 1 de diciembre, en Panamá se celebra el Día del Educador y la Educadora, del maestro, se dice, y la maestra, pero es el educador a todos los niveles de enseñanza. Y que esa es una labor, es una tarea de la sociedad sine qua non fundamental para la construcción de quienes somos, Samuel, del pensamiento colectivo, de las formas ideológicas que sustentan la nacionalidad, que sustentan las identidades de los pueblos, vaya, desde las formalidades, pero más allá, porque aquellos pueblos que forman parte de nuestras realidades en nuestras sociedades y que hoy por hoy son parte de la coexistencia de nuestras realidades del Estado Nacional. Sin duda, reconocemos a esos maestros, a esas maestras que no están en el ámbito formal de la educación, pero que también cumplen con esa tarea trascendental en nuestros pueblos, por ejemplo, originarios y en nuestras comunidades, como decimos acá en Panamá, en la campiña adentro, de transmitir esos valores, de transmitir esos elementos que son consustanciales para la vida en sociedad, para el ciudadano y la ciudadana, desde sus distintas realidades. Entonces, hoy honramos a las maestras, a los maestros, bueno, aquí se denominan a los profesores, a las profesoras, hombre, y a esos que desde la educación popular, desde los distintos espacios, construyen pensamiento crítico. Bienvenido, Samuel Prado Franco. Vamos a hablar de esos que son fundamentales, bueno, que fueron fundamentales para ti, para mí, Samuel. Bueno, ante todo un saludo a los amigos, amigas que nos van a escuchar. Gracias por el espacio y la oportunidad, Rebeca, como siempre. Para mí, bueno, es un placer poder compartir este tema sobre el Día del Maestro, que se ha conocido así popularmente y que sin lugar a dudas yo creo que hay que hacer un balance de todos estos últimos años en que el Magisterio Nacional ha tenido una participación destacada, protagónica en todos los niveles.
y también hacer el balance crítico, autocrítico, frente a los retos, las oportunidades, pero también las amenazas, las debilidades que tenemos eh, aquí. Mira, Aquí nos pero, podemos meter, ¿no? Como educadores también. pero mira, Samuel, quiero empezar porque eso es parte importante de este programa. La historia es fundamental para entender los fenómenos y los procesos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el educador y la educadora en la construcción del pensamiento nacional desde inicio de la República? Es importante un día como hoy repasarlo a ellas y a ellos, Samuel. Bueno, yo te diría, Rebeca, de dos momentos importantes, interesantes y no tan conocidos en nuestro país, que fue la primera y segunda asamblea pedagógica, esa hace inicio de la República. La primera la presidió el doctor Octavio Méndez Pereira y la segunda el doctor José Daniel Crespo. Y partiría ahí porque nace el primer asociación o gremio magisterial, sobre todo docente de secundaria, que daban clase en los pocos colegios secundarios del país, sobre todo el Instituto Nacional, el Colegio de Artes y Oficios, el Liceo de Señorita, entre otros, y que paulatinamente comenzaron a, digamos, construir desde abajo, prácticamente desde la nada, un sistema educativo nacional. Y bueno, no solo mencionar hombres, porque siempre mencionamos hombres, eh, y en estos informes que se daban a la Asamblea Nacional de la Secretaría de Instrucción Pública, como se conocía el Ministerio de Educación antes del año 1941, y también en las memorias de estas asambleas pedagógicas, sobresalen nombres de algunas mujeres que ya comenzaron a ocupar puestos de inspección, sobre todo en las escuelas primarias, que en esa época estaban separadas, niños y niñas, igual que en la secundaria, que en el caso, por ejemplo, de Angélica Chávez, en el caso de Enriqueta Morales, y otras que comenzaron a ser maestras de primaria. Igualmente también cabe destacar a una Esther Neira Esther de Carbo, Neira, que Sara ya también, Sotillo. Sara Sotillo, que comenzaron a ocupar puestos de maestra y después direcciones ya de escuela, en el caso, por ejemplo, de Esther Neira. Pero así se fue consolidando, desarrollando un sistema educativo nacional. Así Y es. ahí tenemos que hacer también La creación de la normal. exactamente la salvedad de que fue producto de dos partidos políticos, liberales y conservadores, que con visiones distintas aportaron a la construcción de ese sistema educativo nacional, pero no estuvo exento de polémica, de contradicciones, de fuertes debates de cuál era la orientación de esa educación, si una educación laica o una educación religiosa, pero digamos que el fruto de esa contradicción fue un sistema educativo nacional bastante interesante, bastante robusto, Sí, que sin lugar a dudas formó las primeras generaciones republicanas, porque sí había una apuesta por la educación como no solo un medio de, digamos, de ascenso social, sino también de formación de hombres y mujeres críticos y con una cultura general. Y eso ayudó a mucha gente que salió, digamos, no solo de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual, si lo podemos llamar así, la así pobreza es. cultural. Entonces, digamos que el Magisterio Nacional jugó un papel fundamental en la consolidación de nuestra naciente república.
Así es. Mira, y es importante que empecemos por aquí, por el punto de lo glorioso que fue esa mediado de la década del 20 hasta mediado de la década del 30 que dieron a luz a la Universidad de Panamá en el 35 y que en el 38 pues también dieron a luz a la Escuela Normal de Santiago porque se entendía que la educación era fundamental para la construcción de este Estado nacional naciente que no se podía permitir que, como en la década del 10 que es quienes iniciaron, además de que con una exclusión tremenda de mujeres, iniciaron la República aquellos que tenían la posibilidad de ir a estudiar al extranjero. Vaya, a especializarse en universidades en Bogotá, qué sé yo, en México o incluso en Europa, ¿eh? O Estados Unidos, pero las mujeres, vaya, no teníamos esa posibilidad. Entonces, importante esto que plantea, y mira, Octavio Méndez Pereira, que tiene sus detractores, lo sigue teniendo, que tiene muchos sectores que de alguna manera han visto más los oscuros que los claros de Octavio Méndez Pereira, pero más allá de ello y de esas controversias, la historia demuestra, en función de esto que tú planteas, Samuel, y que también lo dice la historia de la universidad, que este año cumplió 90 años de fundación, que sí fue una pieza clave, fundamental para la institucionalidad de la educación en Panamá. Vaya, y que la Universidad de Panamá hoy, a sus 90 años, sí o sí, estamos obligados a reivindicar la imagen, la figura, la impronta de Octavio Méndez Pereira. No, sí, exacto. Y recuerdo que para el año 1904 se instituyen becas para los primeros puestos, que de ahí, por ejemplo, Octavio Méndez Pereira, José Daniel Crespo, Cirilo Martínez se ganan becas y van a estudiar al extranjero. El caso de Octavio Méndez Pereira a Chile, José Daniel Crespo al Reino Unido y Cirilo Martínez a Alemania. Y poco a poco esos jóvenes comenzaron a estudiar en el extranjero, retornan al país, la mayoría graduados. Y si vemos las becas que otorgaban, los montos nos parecieran irrisorias. Tenían a los cónsules de Panamá como sus padrinos, literalmente estaban encargados de ellos, del progreso académico de ellos, y cuando retornaban, inmediatamente ingresaban al sistema educativo porque aquí no teníamos educadores con títulos de maestría y mucho menos de doctorado. Y eso comenzó a fortalecer el caso del personal académico del Instituto Nacional, que a sus inicios había muchos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y de Alemania, que fueron traídos expresamente para fortalecer Hombre, la planta y qué docente. mérito tuvo también, que hay que reconocerlo un día como hoy, ¿eh? También a esos extranjeros que vinieron a contribuir. Exacto. Y por otro lado, también, por ejemplo, haces mención de la Universidad de Panamá. Y creo que la Universidad de Panamá tuvo fuertes detractores, producto de que aquí estaba la idea de que el que quería estudiar, bueno, podía estudiar en Europa, en Estados Unidos, y tú y yo sabemos que en esa época, y aún ahora, las dificultades Todavía. que existen para poder estudiar en el extranjero sin una beca, y más siendo una persona con dificultades económicas. Y creo que Octavio Méndez Pereira perseveró, estamos hablando prácticamente de la década del 20, que con la Universidad Bolivariana, cuando se conmemoró el centenario del nacimiento de Simón Bolívar, bueno, no de Simón Bolívar, del Congreso Anfictiónico que se dio acá en Panamá. Y por otra parte, el nacimiento de la Facultad Nacional de Derecho en 1918, la Universidad Popular de Acción Comunal
en 1933, o la Escuela Libre de Derecho en 1930. Bueno, todos esos antecedentes dieron el nacimiento de la Universidad de Panamá y la Escuela Normal, que después se nombró Juan de Móstenes Arosemena por el presidente que la creó. Creo que llevó la educación al centro del país, a las provincias centrales, Fundamental. cuando todavía acá se pensaba que los estudiantes tenían que venir al interior por barco porque no había carretera, y que acá podían estudiar. Creo que la escuela normal comenzó a llevar la educación al interior del país y eso también causó una revolución Una en revolución la educativa, sociedad así es. interioriana, ¿no? Así que yo diría que esos hitos de de esas escuelas, después vinieron la creación de planteles secundarios en las cabeceras de provincia, en el año 1942 que se crea el colegio Abel Bravo, eh, el colegio secundario de Penonomé, que pues sería llamado Ángel María Herrera, el colegio secundario de Las Tablas, colegio secundario de Chitré, que se nombraría después José Daniel Crespo, el colegio secundario de David, de Bocas del Toro. Eso también comenzó a fortalecer el sistema educativo nacional, llevar la educación al interior del país, al campo, y también ayudó mucho la formación de maestros en la escuela normal. eh, Se eliminó la normal del Instituto Nacional para que los estudiantes que están interesados en ser maestros y maestras fueran a la escuela normal y eso ayudó al fortalecimiento del sistema educativo nacional y por supuesto la Universidad de Panamá que comenzó a formar licenciados que también a través de la Facultad de Filosofía, Letra y Educación comenzaron a ser los profesores de esos nuevos planteles secundarios del país. Pero ya para esa década de los 40, ahí en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, del rechazo del convenio Filojain en 1947, vienen a aparecer eh, otros gremios magisteriales, como hace mención de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, la SOPROF, eh, que son parte, ¿no? de estas organizaciones que en su momento comenzarían a luchar, no solo por la educación nacional, sino por la lucha nacionalista, Así es. patriótica en esa época. No, mira, el aspecto gremialista, que es una segunda parte del programa, pero antes, porque me interesa, hombre, hacer una memoria realmente de el significado del sujeto educador en la construcción de la nacionalidad panameña. La verdad, Samuel, que vale la pena señalar que hubo educadoras por allá, por esos años también, en la década del 30 y del 40, entre esas Felicia Santizo, que era una colonensa. Mira, que fue configurando, vaya, y que qué lástima que todavía no le reivindican a Felicia esos importantes aportes que hizo, porque la educación tiene distintos componentes, no solamente, hombre, lo más importante, que es el educando y el educador, sino ese espacio vital, que es la escuela, que no es solamente una edificación. La escuela es un espíritu, un alma, como bien lo señalaste tú al principio, que requiere de distintos elementos. Y Felicia Santizo es una pieza clave en la construcción de ese espacio llamado escuela que tenemos hoy, que todavía preservamos hoy, que, por ejemplo, fueron las bibliotecas, la, la, la fundación de las bibliotecas como elemento consustancial de la escuela fue una labor.
hombre, que no es una idea de Felicia, sino que era de todas las escuelas del mundo, pero que decía hay que empezarlo a hacer. Va y lo llevó a la idea por todo el país, como tú acabas de plantear todas esas escuelas que fueron surgiendo. Pero además el comedor escolar, que decía, pero es que espérate, nuestros niños en Panamá, yo no sé en otra parte qué pensaba Felicia, pero nuestros niños en Panamá tienen que comer para estudiar como hasta hoy todavía. Entonces, ¿cómo no reivindicar a Felicia Santizo un día como hoy? Sí, esas fueron piezas claves de nuestro sistema educativo nacional. De hecho, tuve la oportunidad de revisar parte de los libros de Octavio Méndez Pereira que están en la sala de colecciones especiales de la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. Y un día encontré un libro de Felicia Santizo dedicado a Octavio Méndez Pereira y ahí ella lo reivindica como su maestro, ¿no? Como su mentor de la década de los 30. Entonces, estamos hablando de mujeres que fueron protagonistas en ese momento. Bueno, podemos mencionar a Clara González, eh, que después fue Beringer, y también en esa revisión encontré, por ejemplo, la tesis de licenciatura de Elida Campodónico, eh, esposa de José Daniel Crespo, de abogada, sobre el tema de la delincuencia de la mujer en Panamá. Yo creo que valdría la pena hacer una reedición porque no creo que se haya reeditado después de la década del 30 que se publicó. Y aparte, bueno, las mujeres tuvieron un papel protagónico, educadoras en el rechazo al convenio Filojain. Hubo una marcha de mujeres que en un libro del maestro Celestino Andrés Araúz sobre la participación de Jorge Illueca, hay fotos de esa marcha y una de las oradoras fue Esther Neira de Calvo y por ahí otros hitos de lucha que pudiéramos mencionar de la participación de maestra. Bueno, Sara Sotillo, que también la conocemos mucho por su aporte en la consecución de urbanizaciones para maestros, que todavía aquí en Panamá tenemos serios problemas con el lugar donde vivir, los espacios, los territorios, pero ya ella pensaba que los maestros tenían que tener un lugar donde vivir con un nivel digno de vida. Entonces es parte, ¿no? de todas las cosas que yo creo que, como hace mención, ¿no? El papel de la biblioteca Tú sabes en que el un Instituto paréntesis, Nacional, tú una sabes un paréntesis, biblioteca que era de nivel universitario. ajá, ajá. Tú sabes que un paréntesis, en esa barriada que creó Sara Sotillo, que es la barriada de Miraflores, aquí en Betania, aquí en Betania. eh, Vivieron grandes educadores y educadoras, entre esos Elsie Alvarado de Ricor, que hoy la reivindico, un día como hoy, del Día del Maestro y las Maestras, muchas pasaron, muchas compañeras y compañeros allí en el Departamento de Español, pasaron por las manos de Elsie y que hoy tienen esa tarea de mira, más allá de quienes andamos en el ahora, de unos años para acá, en el pensamiento de colonizador, sin duda una forma de comunicación indiscutible de la sociedad panameña desde todos sus pueblos, el idioma español. Y como decía él, sí, hablarlo y escribirlo correctamente nos dignifica también como ciudadanos y ciudadanas. Y la verdad es que él sí le enseñó a quienes son hoy todavía aquellos que salen de ese departamento, de esa escuela de español, sus discípulos entendiendo la necesidad. Lo mismo lo decía en su momento
la compañera Santizo, que no solamente planteaba el sistema educativo formal, sino que Felicia decía, bueno, y aquellos que no tendrán, como todavía hoy, en el siglo XXI, 2025, muchos niños y niñas en nuestro país, no solo en las comarcas, sino en las campiñas, en lugares muy, muy distantes de las escuelas, no tienen posibilidades de incorporarse en el sistema educativo. Decía Felicia, hay que llevarle la educación a esos niños y a esas niñas, a esos adolescentes, a través de la educación popular. Lo hizo Felicia, aquí no se entendió en la década del 60 esa necesidad de que aquellos que no tenían la posibilidad de entrar al sistema educativo se pudiesen educar a través de otras formas, pero lo entendieron en Cuba. Y Felicia se incorporó en aquellas, ¿cómo le llamaban? Brigadas de educación formal en Alfabetización. Cuba, ¿te acuerdas? Eso lo pudimos haber hecho aquí. Bueno, el analfabetismo en Panamá hubiese realmente desaparecido si hubiésemos planteado una cosa como esa hasta hoy. Pero bueno, la dinámica es que cada país tiene sus propios procesos y sus propias dinámicas. Pero en esta línea, a mí me gustaría reivindicar a otras mujeres, vaya, además de Felicia, de Sara, de la compañera em, Campodónico, bueno, de Clara González, que también hacían educación desde sus profesiones, bueno, de la abogacía, pero Reina Torres de Araúz, desde el ámbito de la cultura, también hizo educación. Y hay que reivindicarla a un día como hoy a mujeres que trascendieron a los tiempos. Son mujeres que han trascendido a los tiempos y no podía dejar de mencionarla porque en esta segunda etapa del programa, mi estimado Samuel, quiero que hablemos también del aporte que hicieron estas mujeres, todas estas que tú has mencionado, y otras que hacen falta, ojo, y otras que nos hacen falta. No solamente al feminismo nacional panameño, que es también un importante factor para la construcción de esto que somos hoy y estos reconocimientos que tenemos hoy, sino también para ese gremialismo del cual hoy queremos hacer realmente en este espacio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar eh, un reconocimiento a ese desarrollo, esa evolución del gremialismo docente en nuestro país. Y parto contigo en el tiempo, porque todo hay que hacer historia. Por allá por los años 40, la verdad que no preciso exactamente en qué año, pero fue en los 40, se fundó el Magisterio Panameño Unido y que lo Exactamente. hizo Sara Sotillo, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Y de allí hay una historia de gremialismo. Cuéntanos, Samuel. Bueno, yo partiría del hecho de la Ley Orgánica de Educación que todavía en buena medida nos rige, la de 1945-46, que el ideólogo que tuvo detrás de eso fue José Daniel Crespo, donde se establece un escalafón salarial para los maestros y los profesores. En esa época, ya antes, la década del 10, del 20, del 30 al 40, había maestros que ganaban al mes 20, 25, 50, $100, salario bastante bajo, inclusive segregado dependiendo de dónde estaban, si en el interior o la capital. Y digamos que con esa ley orgánica de educación, Crespo quería, siendo él maestro y profesor, y siendo ministro de Educación, darle un apoyo a quienes ejercían el magisterio. Y bueno, como tú dices, ¿no? Se funda el Magisterio Panameño Unido con Sara Sotillo, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que serían dos gremios importantes, fue en la década de los 50, los 60 y de ahí en adelante.
Y bueno, también quería mencionar, me habías mencionado eh, a Elsie Alvarado de Ricor, compañera de Humberto Ricor, igualmente a Cidia Candanedo de Zúñiga, compañera de Carlos Iván Zúñiga, que también fue otra docente, ambas docentes, escritoras, poetas en su época. Y bueno, yo creo que esa ley orgánica de educación aún hoy ha sido una pieza clave para el sistema educativo nacional, para el magisterio nacional, que tuvo una lucha importante junto a los estudiantes, junto a los jóvenes, como habías hecho también mención, la lucha nacionalista y patriótica. Yo siempre hago mención que esos maestros y profesores eh, le daban a sus estudiantes en las clases, les transmitían ese espíritu de lucha, de amor a la patria, de valores cívicos, de ciudadanía, que yo creo que se ha perdido un poco eso en el horizonte utópico educativo panameño, eh, que no es un tema como pues algunos quisieron ver ideologizante, sino al contrario, es parte de la formación de un joven, de un estudiante, son los valores, porque no solo estamos formando gente para sacar un diploma, un título, sino estamos formando ciudadanos, que eso también creo que se ha perdido y creo que nos está pasando factura a la sociedad. No me quiero adelantar, pero quedé muy impactado de un video que ha estado circulando en redes sociales de dos estudiantes, tengo entendido que en Chorrera, pegándola a una docente, o sea, jalada de cabello, golpe. Si hemos llegado a ese punto de que un docente se ha agredido de esa forma, es que algo muy malo está pasando en nuestra sociedad y son cosas que no queremos ver, porque eso también creo que Rebeca tiene que quedar establecido en este programa, que el cura del pueblo y el maestro del pueblo eran como las dos figuras de autoridad en un pueblo, inclusive más que los policías, porque no había policía en todas partes, pero sí prácticamente Eran en la todo el país había autoridad maestros. Era la autoridad moral. moral eh, y era visto como una persona la cual respetar, seguir, imitar, y creo que eso también en este también programa que siempre tiene un sentido crítico, autocrítico, tenemos que verlo como sociedad. Claro, claro, así es. Mira, son tantos sin duda, las situaciones que tenemos que revisar y sobre todo, y tenemos que decirlo aquí en este programa, los efectos de la invasión, Samuel, que todavía seguimos teniendo impacto en la educación, por supuesto, ha sido exponencial, exponencial. Y creo que autocríticamente, que aquí es lo que viene, no hemos tenido la madurez, Samuel, desde los distintos sectores del ámbito educativo, de sentarnos y hacer la reflexión que corresponde, que cabe, Samuel, para identificar todas las afectaciones estructurales que van desde lo moral hasta lo pragmático, Samuel, en el ámbito de la educación que seguimos teniendo producto de esa invasión de 1989, ahora que estamos a escasos días de un año más. Y ello, el no haber realizado esa tarea, Samuel, nos tiene en esta situación de postergación de asumir cuáles serán los mecanismos, hombre, que debemos implementar para el reajuste, sí o sí, de eso que quedó desajustado de la invasión. Porque aquí, vaya, también tenemos que decirlo.
Se ha querido en estos últimos 35, 36 años que llevamos por invasión, de señalar, así como lo estoy haciendo con un dedo, como responsables de, el caos que tenemos en educación, hombre, muy fácilmente a los educadores, muy fácilmente a los estudiantes y muy fácilmente a los padres y madres. No, no, es consecuencia directa de una invasión que destruyó, Samuel, todas esas formas en que entendíamos, en que nos entendíamos y que veníamos construyendo las formas ideológicas de lo que somos, de lo que éramos y de lo que veníamos realmente consolidando a través de ese sistema que esa invasión, digamos, como programa, es decir, es profeso, así fue. No solamente la justificación de la dictadura militar, sino cómo socavar los cimientos de nuestras instituciones sociales, entre esas la educación y cosa que no queremos hablar. Sí, yo diría, Rebeca, que hay tres momentos, ¿no? Si hablamos de los 60 para acá, 1968, el golpe de Estado de los militares contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, que se abre este proceso de masificación de la educación, de las escuelas técnico-profesionales. Eso tuvo su pro y su contra. Digamos que la Universidad de Panamá, antes de 1968, tenía una matrícula todavía conservadora en número. Se amplió, se crea la Universidad Tecnológica en 1981 como una excisión de la Universidad de Panamá. Pero ese proceso de masificación tuvo su pro y su contra, porque no se formó la planta docente universitaria a la velocidad que entró esa cantidad enorme de estudiantes. Digamos que eso quedó un resabio ahí. Por otra parte, el rechazo a la reforma educativa en 1979. Bueno, ahí tuvo dos actores principales, Adaluz de Gordón y Marco Alarcón, pero eso también creo que no se ha evaluado del todo en el sentido crítico, que también se instrumentalizó por los adversarios del régimen político militar de ese entonces. Eh, por otra parte, como bien señalas, la invasión a Panamá fue una ruptura de la sociedad panameña, hay un antes y después. Precisamente los dos que mencioné fueron ministros de Educación en el gobierno post-invasión de Guillermo Endara Galimani. Ocurre otro fenómeno que también es poco valorado, que es el desmembramiento de las asociaciones federadas en los colegios secundarios, que fue un proceso durante toda la década de los 90 de persecución, de represión. Igualmente también el Magisterio Nacional sufre persecución porque muchas organizaciones se Persecución y opusieron a la también fragmentación, que hay que decirlo, fragmentación, porque ya no solamente estaba la de profesores. Asocó, Magisterio Panameño Unido, A después EVE, que viene ya la estaba, La surgieron, Asociación de vaya, Maestros Independientes Auténticos, la AMIA, y comienza bien el proceso ese de fragmentación que al día brutalísimo, de sí, hoy son creo que más de 30 organizaciones así es. magisteriales eh, y que también creo que es una cuestión a evaluar aquí en el programa ya para la década del 2000 en adelante, que creo que entramos en otro proceso después de la reversión del canal, por supuesto, en 1999. Sí, sí, sí. Mira, importante esta historicidad que hace Samuel a partir de esto que te señalé de la invasión, porque sí es necesario apuntar, como bien adviertes tú, y en tiempo y modo, ¿eh? Ujú. Cada final de década, finales de los 60 el golpe militar, finales de los 70 el rechazo a la reforma educativa, finales de los 80 la invasión
Y la verdad que tengo que decirle, ya en los 90 se perfeccionó el desastre, ya no fue final en los 90 sino toda la década de del 90 la descomposición, vaya, no solamente el movimiento estudiantil organizado, como bien lo planteas tú, sino la fragmentación del movimiento gremialista del magisterio en Panamá. O sea, la década del 90 tremenda, terrible, y que no es una consecuencia solamente, sino que es parte de ese proyecto de la invasión a nuestro país. Era el desmembramiento orgánico del tejido social panameño y que la verdad, si no fuera por la resistencia, Samuel, que lo tengo que decir, de distintos sectores y entre ellas de esa generación de los 90 y la que siguió, la primera generación de este siglo XXI, vaya, estuviéramos hablando de otro país, ¿eh? Se hubiera salido con la suya a los Estados Unidos, pero hubo una resistencia importante, hubo un trabajo de recomposición orgánica que ha permitido que hoy, 25 años después de la reversión del canal, 25 años después del inicio de este siglo y 36 años después de la invasión, a pesar de esos temas, como bien dije y advertí, no nos hemos sentado a reflexionar para, hombre, cómo recomponer aquello que, entre esos, el movimiento estudiantil secundarista, que fue un duro golpe a la organización político-social panameña, la fragmentación del movimiento magisterial que creo que habrá que atender en estos tiempos en función de esa nueva dinámica, cómo se articula un discurso unitario, un accionar unitario, que la realidad misma, y ahora venimos en esta siguiente fase del programa a hablarlo, como la realidad política interna, pero también externa, ha obligado, en función de esa fragmentación, a ir provocando y construyendo a la vez una nueva forma de organización del magisterio a partir de o en función de o frente a distintas situaciones, como en el año 2022 hubo una primera coherencia bien interesante del movimiento magisterial frente al alza del combustible y otras situaciones después de la crisis de la pandemia de la COVID-19. El 23 fue, vaya, fenomenal el accionar de los educadores en el acompañamiento al movimiento social en enero del 23 con el rechazo a esas reformas que se pretendían de la Constitución. Luego, todo el movimiento que se dio frente a el tema de la defensa de la vida, de la madre tierra y el contrato minero y, bueno, toda la forma de explotación de minería metálica a cielo abierto, una coherencia que tuvo el magisterio, que en realidad hoy lo disfrutamos, gente como tú, Samuel, que eres muy estudioso de la historia de estas organizaciones, yo no tanto, ¿eh? Pero también me la disfruto, ojo. Y el año 2024, el 23 fue aquello, el 24 también consolidamos con distintos accionares, como también en el 2025 vaya, con esta huelga en contra de la reforma a la ley de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Hoy es un día realmente para reflexionar, pero también para dar aldabonazo y al movimiento magisterial, más allá de su fragmentación, de una retoma de lucha unitaria de este sector que hoy estamos reivindicando tú y yo. Y en ese sentido, y en esa línea, Samuel, en esta siguiente fase del programa, entendiendo esos tiempos que tú acabas de señalar, esos finales de década del 60, 70, eh, los 90 y ahora lo que llevamos de este siglo, ¿cómo entender la necesidad, Samuel? Yo no sé si desde la universidad o desde qué espacio Ujú. más amplio, porque también
hay que entender las dinámicas sociales que ya no son hegemónicas, que ya no son unidimensionales, que tenemos sí o sí que atender el pluriverso y la pluralidad de ideas e identidades de nuestras sociedades. ¿Cómo apuntalar en este momento, finales del 2025, esos retos que tenemos desde el magisterio? Porque tú y yo también somos educadores? Bueno, yo lo hago en un espacio, tú lo haces en otro, pero somos educadores y educadoras. ¿Cómo entender los retos del 2026 y lo que nos vienen en el marco de un gobierno absolutamente autoritario, un gobierno que realmente no responde ni a la institucionalidad democrática, ni mucho menos a la institucionalidad y el respeto a las formas de organización que tienen historia, que no nacieron ayer, que aquí lo estamos diciendo, y que se plantean realmente un choque frontal contra el proyecto de desarrollo, de crecimiento, de evolución, en este caso del movimiento magisterial? Bueno, yo diría, Rebeca, que, bueno, hoy estamos aquí hablando de este tema producto de las luchas que nos antecedieron. Y sin lugar a dudas que la invasión de Estados Unidos a Panamá fue una ruptura durísima. No solo fue sacar al general Noriega, destruir la fuerza de defensa, sino también destruyó mucho de esas organizaciones sociales y populares que con sus eh, virtudes y defectos las teníamos. Y con, Paréntesis, paréntesis, ajá, Samuel. Virtudes y defectos. Qué bueno que introduce ese aspecto, porque hay que acotar algo y que tú lo señalaste y no lo podemos dejar así como en el aire. La dictadura militar, como bien tú lo dijiste, tiene sus claros y oscuros en exacto. educación, ¿vale? Y permitió, en el caso de la educación superior en la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, ir desdibujando, yo diría que desvirtuando aquellos elementos que eran importantísimos, que eran fundamentales de la educación superior y que eran sus principales valores, como el tema de la meritocracia. La dictadura empezó a destruir y por supuesto la invasión terminó de consolidar esa destrucción de la meritocracia e instauró todo un sistema a partir del control de la partidocracia corrupta y además del ejercicio pleno del poder gubernamental. Instauró eso que le llaman ¿qué? La mediocridad intelectual y académica. Bueno, eso también creo que es un proceso de evaluación que yo digo, igual que el golpe de Estado de 1968, como lo evadimos, porque actores y actoras que siguen vivos, que jugaron un papel en esa época, les cuesta o no quieren abordar o asumir. Y si bien es cierto, como había hecho mención, se masificó la educación, pero ¿a costa de qué? Y también creo, si bien es cierto, antes de 1968 había luchas políticas entre la Universidad de Panamá, sobre todo entre la izquierda y la derecha, los conservadores y los no conservadores. Digamos que a partir de 1968 se introduce también y fuerte el papel de los partidos políticos que hacen de la universidad también un campo de batalla y se comenzó a perder la academia y en aras de la politiquería. Y cada vez eso fue desnaturalizando Sí, el sentido erosionó. de la universidad. Y que al día de hoy todavía estamos yo no diría ni en el debate, todavía estamos inmersos en esa lógica de Así la cual es. no podemos salir eleccionaria, eh, Antilógica, diría yo.
burocrática, poco académica a todos los niveles. Pero bueno, también digamos que en el periodo de los 90, a partir de la invasión, hay un periodo de recomposición. Yo creo que valía la pena hablar de las luchas que se dieron contra las privatizaciones del IRRI y del Intel, el intento de privatización del IDAN, la lucha contra el CMA, y ahí pegado a eso la creación de Monadeso, donde estuvo Asoprofe, estuvo AMIA, profesores universitarios, como el caso de Humberto Ricor, Miguel Ángel Candanedo, Marco Gandásegui, que estuvieron apoyando ese esfuerzo de una articulación amplia, más allá de las organizaciones que tuvieron uno. Es bueno esto que acabas de hacer, pero también hay que mencionar otros nombres. Simeón González. Simón Simeón González, González fue clave en esa recomposición. Sin duda alguna, qué pena que se nos fueron Humberto Ricor, como bien lo de Didi Mosierra, gente como también, para realmente un día como hoy hacer mérito. Antonella Ponce, hubiera, mira, si estuvieran hasta hoy, creo que la tarea estuviera más avanzada, ¿eh? exacto. Y bueno, también yo diría, Rebeca, que la década de 2000 también fue un periodo, bueno, nosotros lo hemos vivido de duras luchas, porque los gobiernos sucesivos, sin importar partido político, nos han impuesto paquetes de políticas antipopulares, neoliberales, y que ha costado mucho, no solamente en esfuerzo, sino inclusive en vida, y lo vimos en este periodo de la lucha contra la minería, que hubieron dos profesores que fueron asesinados de una forma vil, cruel, a sangre fría, A que plena luz del inclusive, día. que yo creo que peor aún que lo que hizo este señor, del acto que hizo, fue que hubo gente que uno leía en redes sociales que lo justificaban, eh, que lo avalaban. Y eso creo que también dice mucho de la calidad de seres humanos que viven en este país. Claro que sí. Pero creo que también esa lucha contra la minería, contra el tema de la ley del seguro social, yo quería también hacer mención de eso. No, no era un consenso, digamos, escrito, pero a lo largo de la historia de este país, prácticamente todos los ministros y ministras de educación han sido maestros, maestras, profesores o profesoras, o han tenido algo que ver con el sistema educativo. Pero hemos tenido, y hay que señalarlo, a una ministra de Educación, este es su segundo Wow. periodo, Detractora Lucinda, de los principios de la educación. Lucinda Molinar, que tiene un discurso antieducación, y creo que en este periodo aún más, su divorcio de cualquier intento de mediación o conciliación con el magisterio ha sido nulo. Y como bien has dicho, estamos bajo un gobierno autoritario, antidemocrático, perseguidor y represor, como de los peores que hemos tenido, que Es hay un cierto. divorcio completo, digo completo y lo subrayo, con cualquier tipo de diálogo, de debate con las organizaciones populares. Ahora lo vemos con el tema del salario mínimo, Mm. que de una forma u otra también impone su querer. Y sabemos, Rebeca, y no nos vamos a llamar a engaño, que hay también personajes que de una forma u otra han servido a los distintos gobiernos utilizando un discurso popular o social, y que lo que buscan es espacios de poder, de negociación, para beneficiarse y hacer ver que están representando al pueblo. Y en este gobierno lo hemos visto peor que en otros gobiernos, que prácticamente la persecución a los sindicatos, a los gremios, de todo tipo ha sido, yo creo que en este periodo pues, de invasión,
de los peores. Entonces, yo creo que ese es el momento que estamos viviendo, un momento bastante duro, crítico, Muy y duro. que hay que evaluar ya finalizando este año lo que nos viene, ¿no? En el 2026. Mira, en esta última parte del programa, en los últimos minutos que nos quedan, por supuesto, eh, dedicar este programa a los dos docentes que fueron asesinados vilmente por este No se llamaba. estadounidense radicado en Panamá y que debe cumplir la pena máxima, es decir, hasta que se muera en la cárcel. También queremos dedicar este programa, además a todos los maestros, maestras, profesores y profesoras de nuestro país, a los educadores de nuestro país, mañana 1 de diciembre, dedicárselo, Samuel, a esos 298 educadores y educadoras que hoy están en un cerco de ámbar, separado de sus cargos, unos recursos que no se sostienen, la verdad que no se sostienen, amañados y que van contra toda forma de derecho del imperio de la ley y que un gobierno autoritario como este y represor insiste a 8 meses de mantener a esos educadores y educadoras en hambre, a sus familias. Realmente yo creo, Samuel, que si nosotros hemos llegado hasta este nivel con este gobierno, en donde nuestras garantías fundamentales, como pasó en Bocas del Toro, se suspenden así nomás, y los derechos inalienables a la sindicación, a la organización, a la reunión, a la huelga, a la manifestación, están siendo hoy criminalizados y conculcados. Estamos en una amenaza, es una terrible amenaza a la existencia misma de la vida social colectiva de nuestro país. Y sin duda los educadores y las educadoras desde inicios de la República han fomentado en esos espacios de donde la comunidad, como bien lo señalabas tú, el educador y el sacerdote, pues, o el pastor, ahora en estos tiempos, son una figura, digamos, central, pues van a tener que asumir, como siempre, ese rol porque la sociedad entera tiene que salir a defender la institucionalidad democrática, tiene que salir a defender los derechos que por generaciones y mujeres y hombres hemos venido realmente en las calles, porque no se nos ha dado nada, Samuel. Todo lo hemos logrado en las calles y que hoy pretenden conculcarnos. Imagínate acá, hasta una cosa tan básica como en el aumento al salario mínimo, pretenden soslayarlo. Mira lo que han hecho con la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Ya no tenemos derecho ni a jubilarnos. Eso hay que retrotraerlo, por supuesto. Eso no está escrito en piedra. Vendrá el momento en que la sociedad panameña retrotraerá a su punto ese proyecto nefasto de muerte, que fue la 462, y también tendremos que salir de vuelta, imagínense después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que es inapelable, de que aquí no va a haber contrato del Estado con ninguna empresa minera, ni con esa, ni con ninguna, porque además hay una ley vigente de moratoria que no pueden pasarle por encima. Y este señor dice así, ah, irracionalmente y abruptamente, bueno, como dice la cosa, que él va a abrir esa mina a esa empresa que fue rechazada por el pueblo panameño a lo largo y ancho del país. Entonces, realmente estamos frente a una amenaza en la que, sin duda, todos los actores sociales, pero un actor importante que hoy estamos reflexionando, que ha sido pilar para la construcción el pensamiento y la nacionalidad panameña, que son los educadores, tendrán que jugar su rol. Habrá que sacar de vuelta a nuestros estudiantes, no importa que estemos en Navidad, en verano, lo que sea. Habrá que salir, sacar a toda la población panameña para defender la soberanía de esos, eh,
convenios marcos, no sé cómo le llaman, acuerdos que firmó el presidente a espaldas del pueblo con Donald Trump, con el gobierno invasor, traicionando la historia de Panamá. Nosotros rechazamos rotundamente, lo hemos dicho en distintas ocasiones, y el pueblo panameño, todos esos memorandos de entendimiento, todo eso no tiene asidero en la realidad nacional porque tiene que ser aprobado por un referéndum y luego llevado a la asamblea, etcétera. No se ha cumplido con nada de eso, así que eso es inexistente en el Estado de Derecho de la República de Panamá. Como también es inexistente cualesquiera forma que se inventen para reabrir la actividad en esa empresa minera y cualesquiera otras empresas mineras. Como también es imposible que la autoridad del Canal de Panamá pretenda crear, apoderarse del río Indio para un embalse para el canal de Panamá, para la actividad del tránsito del canal de Panamá, cuando la propia ley que hace un par de años se creó con ese fin fue derogada, o sea, no existe las posibilidades tampoco que la ACP pueda llevar adelante ese embalse que atenta contra la seguridad, la vida y la verdad que el patrimonio de muchas familias en el entorno del río Indio. Y por tanto, lo que nos toca a Samuel, lo que nos toca a Samuel es agradecerle a esos maestros y maestras que tuvimos tú y yo. Por eso hoy somos lo que somos. A nuestros profesores en secundaria que también tuvimos tremendos, yo tuve tremendos profesores en secundaria y también en la universidad, tenemos que decirlo, a pesar de toda esta descomposición que aquí muy, hombre, muy críticamente apuntamos en este programa de hoy. Samuel, tus palabras finales en esta reflexión y esta dedicación, sobre todo del programa a los 298 docentes que están en una resistencia hoy en su derecho al trabajo, defendiendo su derecho al trabajo. Bueno, yo diría que a lo largo de la historia republicana, los maestros y maestras, los profesores y las profesoras han jugado un papel protagónico, no solo a nivel de crear un sistema educativo nacional prácticamente de la nada, desde los cimientos, con muchas dificultades, pero yo creo que había mucha vocación, mucho interés, mucho amor eh, a que este país se levantara, que fuera un ente dentro del concierto de las naciones y no simplemente un país de tránsito de bienes y mercancías y de personas, sino un país con una cultura, con una identidad frente a todo lo que vivimos con respecto a los Estados Unidos. Y eso al día de hoy todavía tiene vigencia. Y tú misma lo has mencionado, el tema del memorándum de entendimiento que nos pone en toda esta situación regional de amenazas por parte de Estados Unidos contra otros países, de agresiones que no solo pasan de lo verbal, sino también a nivel material y pone a nuestro país en una situación crítica. También el tema este que ha salido recientemente de la comunidad de Gamboa, donde quieren hacer Sí, ahora un centro sí. de entrenamiento. Ya hemos visto tropas norteamericanas entrenarse en Darién. No estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de realidades y de realidades que nos han tocado, pero rápidamente, no ha pasado mucho tiempo para que esto suceda. La educación tiene que ser prioritaria. Así Oye, es. recuerdo cuando fue ministra de Educación Lucinda Molinar en el gobierno del nefasto Ricardo Martinelli, que eliminaron el curso de Historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Oye, ¿y cuán vigente no es dar ese curso en lo que estamos viviendo ahora de nuevo con Estados Unidos?
Eh, Ese es el papel que algunos han querido jugar en este país, de ser antipatriota, Así eh, es. querer borrar nuestra memoria histórica. Y bueno, gracias a los educadores y educadoras que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, eh, en nuestras carreras, mencionarlo aquí sería Imposible, tendríamos que hacer un programa dedicado a ellos, solo a pero, ellos. pero yo creo que mucho gracias a ellos estamos aquí hablando de estos temas y no haber quedado siendo una persona sin cultura. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que reivindicar, que gracias a la educación somos personas cultas, y así como lo plantearía el apóstol de Cuba, José Martino, ser culto eh, Nos hace es libres. una forma de ser libre. Así Y es. yo terminaría con la estrofa del himno al maestro. Yo creo que un recordatorio siempre de lo que tenemos que ser, ¿no? Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. Creo que ese es parte de la tarea diaria que tenemos que hacer, ser modelos éticos, morales, de virtudes ciudadanas y que lo vean así los estudiantes. Creo que ese es un problema de nuestra sociedad, que los ministros de educación pasan, malos, buenos, eh, regulares, mediocres, no tan mediocres, pero yo creo que el papel del educador Es permanentemente permanente. es ser Es eso, ¿no? permanente. Fuera y dentro del aula de clase, Así dentro de la es. escuela, fuera de la escuela, 24/7. exactamente. 24/7. Yo creo Todos los que, lugares que esté. mira, quienes decidimos que el ser educador iba a ser nuestra tarea, nuestra función social, tenemos que estar conscientes de que esto implica 24/7. 24/7 en nuestro accionar, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Y yo, por ejemplo, lo aprendí de mis padres y disculpa que, bueno, el programa es mío. Reivindico a Esther Orobio de Yanis porque fue tremenda maestra. Muchísimos aprendieron de sus valores, de sus principios, de su ética en su conducta humana y todavía me la recuerdan. Enhorabuena todos los días a todos los que pasaron por Esther Orobio de Yanis, mismo mi papá, Enrique Yanis Delgado, también fue educador y mi hermana Milagros Yanis, hoy la reivindico porque estudiantes que tuvo ella de primaria, porque ella fue maestra en una época de su vida, todavía siempre me hablan de la maestra, y que qué pena, ya mi Laura en diciembre cumple 14 años, desde el 2002, increíble, de fallecida, 13 14 años, ya ni sé, perdí la cuenta. En el 2012, pero sus estudiantes la recuerdan. Y también, mira, yo la verdad que no los puedo mencionar a todos, pero sí no puedo dejar de mencionar antes de irme a dos grandes. A Raúl Alberto Leis Romero, que es una pieza clave en la construcción de mi pensamiento sociológico, que hoy me acompaña. Ese es mi maestro académico. Y tampoco puedo dejar de mencionar a mi maestro putativo, a Humberto Ricor, un día como hoy, además tienen otros discípulos por allí ambos. Entonces, nada, Samuel, tremendo, tremendo programa. Pues, Abrazos para todos y todos los educadores. A resistir nuestro abrazo fraterno a los 298 educadores y educadoras que hoy están en una situación muy compleja en todas las asociaciones, porque creo que de todas las asociaciones están en situación compleja. Abrazos, buen día, buena tarde. Chao, chao. saludos, abrazo.